Bueno, buenos días. Qué bueno ver vuestras caras sonrientes, corazones cálidos en un día de gris y de lluvia. Pero es genial estar aquí y veros a vosotros con esas caras sonrientes. Hoy empezamos, no puedo alargarme mucho con florituras y historias porque vamos a empezar una serie nueva sobre el libro de Samuel. Y va a ser un poco diferente la charla de hoy porque hace falta poner un poco de trasfondo. Va a ser enseñanza, no solamente va a ser predicación. Entonces me hace falta que me deis un poquito de paciencia, ¿vale? Para poder explicar algo de trasfondo, algo de la historia del libro y poner un poco el panorama total de lo que vamos a estar hablando. Porque sabéis que si estáis viendo una película y entráis más o menos a la mitad de la película, no te enteras de nada. Pero ¿por qué está tirando? ¿Por qué dispara a este? ¿Por qué le grita a ella a él? ¿Y por qué pasan estas cosas? Pero cuando ves la película desde el principio, ya empiezas a saber por qué ocurren las cosas. Te da un pequeño perfil de los personajes que están ahí y empiezas a entender. Y por eso cuando ves, por ejemplo, Star Wars, pues hay esa frase que siempre empieza ahí, en una galaxia muy lejana, hace muchísimos años, pues pasó esto. Entonces empieza a hablar de la historia. Cuando ves a John Wick, pues no sabes por qué está matando a todo el mundo, pero resulta que alguien mató a su perro. Vaya cuánta gente ha matado porque ha matado al perro. Pero bueno, eso va un poco así. Y el Señor de los Anillos, no sabes por qué está Frodo luchando contra tantas cosas para llevar un anillo a algún sitio, pero resulta que va a salvar a todo el mundo Frodo cuando va trepando. Y una de las cosas que veo cuando nosotros vemos películas, nos solemos identificar con algunos personajes en la película. Normalmente nos gusta identificarnos con los protagonistas, si es el Señor de los Anillos, pues yo quiero ser Frodo. Yo quiero ser el que está luchando contra el mal, el que es valiente, el que es un buenazo y parece que hace las cosas muy bien. Si es Spider-Man, pues yo quiero ser Spider-Man y no quiero ser Venom. ¿Sabes? Hay una diferencia y me identifico, creo que nosotros también nos identificamos con ciertos personajes. Pero en la vida real, ¿sabes lo que resulta? Yo pienso que soy Frodo y resulta que soy Gollum. Yo pienso que soy Spider-Man y resulta que realmente soy Venom. Y las cosas que hay dentro de mí realmente me engañan y me traicionan. Y vamos a ver un poquito estos roles y estos papeles que tenemos unos héroes y de repente resulta que son personas que son fallidas y que tienen debilidades, tienen cosas que finalmente los vemos y decimos, wow, qué asco. Y lo importante de esto es que cada uno de nosotros nos podemos identificar con estos personajes y decir, ¿cuál de ellos soy yo? O ¿cuáles son las tendencias de este héroe con las que yo me identifico, sean buenas o sean malas? Y yo creo que esto es importante para nosotros en el día de hoy. La idea principal que vamos a hablar hoy es que Dios es el Rey y Él levanta a los humildes y rebaja a los orgullosos. Vamos a orar y vamos a entrar un poquito en materia. Señor Jesús, yo lo que más quiero es que tu nombre sea exaltado en este sitio hoy. Porque realmente, Jesús, tú eres Rey, tú eres el Creador, tú eres el principio y el final, tú eres el Todopoderoso. Nuestras vidas giran en torno a ti y cada aliento que respiramos depende de ti. Cada vez que late nuestro corazón depende de ti. Queremos reconocerte a ti como el Rey, el Señor y el mandamás de nuestras vidas. Te pido que nos hables en esta mañana. Te pido que abras nuestros corazones y nuestras mentes para poder entender lo que tú tienes
para nosotros en esta mañana. Amén. Vamos a mirar un poquito la historia de Israel para ponernos en situación en el libro de Samuel. Sabéis que el pueblo de Israel, lo que es la nación de Israel, empieza con un solo hombre que se llama Abraham. Y Dios le promete darle una descendencia y darle un linaje, que es tan importante ese linaje que va a bendecir a todo el mundo mediante su descendencia. Dice en Génesis 22, dice, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidos. Entonces, Abraham es una persona importante y Dios le promete tener muchísimos hijos, pero realmente solamente tiene un hijo, que es el hijo de la promesa. Aunque tiene otros hijos, solamente es uno, Isaac, que es la persona que va a llevar la promesa de Dios. Y después de unas generaciones, Dios lleva a su tribu, a su clan, el clan de Israel, los lleva a Egipto mediante una hambruna que resulta que va a matar a muchísima gente en todo el mundo, y Israel, lo que es ese pequeño clan de 70 personas, va a Egipto para que Dios les vaya a proteger. Pero a lo largo de los años son esclavizados. Duran en Israel unos 430 años y el pueblo de Israel viviendo como esclavos en Egipto. Pero de repente Dios levanta a un hombre que es Moisés para ser el libertador y el salvador de Israel. Y ese es el momento de las 10 plagas y cuando Israel escapa de Egipto atravesando el Mar Rojo. Después de esto, Dios le da a Israel, a través de Moisés, una serie de leyes. Realmente son 613 leyes que Dios le da a Moisés para el pueblo, para saber cómo deben de vivir en esa tierra prometida que Dios primero le prometió a Abraham, le prometió también a Isaac, le prometió a Jacob. Y ellos tenían esa promesa. Y Dios le dijo a Moisés y dijo a esos esclavos judíos que estaban en Israel, os voy a llevar a una tierra prometida. Pero para vivir bien en la tierra prometida, os voy a dar una serie de normas, unas reglas que tenéis que vivir por estas normas. Y si no lo hacéis, lo que va a acabar es que vais a ser desterrados. Va a venir una serie de calamidades sobre vuestras vidas si no hacéis estas cosas. Entonces, Moisés, por desgracia, no es nuestro héroe perfecto y él comete unos errores y se rebela contra Dios, y gracias a esto él no puede entrar en la tierra prometida con los demás israelitas. Y Dios levanta a otra persona que es Josué. Y Josué es una persona estupenda. Realmente Josué entra, es quizás el momento más brillante de toda la historia de Israel, porque según sabemos, esto es lo que dice acerca de Josué: y el pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho. Entonces Josué entra y empieza a conquistar la tierra prometida para que Israel pueda vivir en ese lugar. Pero Josué muere y los ancianos mueren. Y Josué era el líder, lo llama la Biblia un juez, una persona que un poco marcaba lo que Israel tenía que hacer y no tenía que hacer. Era la persona que iba delante de los ejércitos de Israel para las batallas. Y entonces llega un momento donde hay muchos jueces, y en la Biblia hay un libro que se llama Jueces. Y a lo largo de ese tiempo, algunos que destacan pues son Sansón, que realmente es un mujeriego perdido, y la verdad es que vemos su vida y decimos, ¡wow! Es impresionante que Dios pudiera usar a alguien como él, con todos esos fallos que él tiene. Vemos que hay otro que se llama Jefté, y Jefté en un momento
de locura, él jura, lo primero que va a salir de mi puerta yo lo voy a sacrificar al Señor. Y acaba saliendo, la primera cosa que sale de su puerta, de su casa, es su hija. Y acaba sacrificando a su hija, a Dios, que era algo que Dios nunca quería. Luego vemos a Gedeón, que Gedeón pensamos, ¡buah, este hombre era increíble y todo lo que había hecho! Pero realmente al final de su vida, él lleva a Israel a la idolatría. O sea, cada una de estas personas tenían fallos tan malos y finalmente sus hijos acaban haciendo un masacre impresionante. Lo que destaca del libro de Jueces es esto. El capítulo 17, el versículo 6 dice esto: en esos días Israel no tenía rey. Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Claramente habían dejado atrás las 613 leyes de Moisés, de cómo ellos tenían que vivir correctamente en la tierra prometida. Y las cosas iban cada vez de mal en peor. Y esto nos lleva a los primeros versículos de Samuel. Samuel es el último de los jueces, aunque no aparece en el libro de los jueces, él es el último juez que Dios levanta antes de que levanta un rey. Y la primera palabra del libro de Samuel es y. O sea, estamos continuando el libro de Jueces. Y Samuel realmente, para darnos un poco de perspectiva, aunque en nuestras Biblias hoy aparece como dos libros, primera y segunda de Samuel, realmente fue escrito este libro como un solo libro. Y porque los pergaminos, los rollos, no eran muy largos, tuvieron que dividirlo en dos y hacer dos libros de Samuel. Pero realmente es un solo libro y una sola crónica. Y vemos la situación de Israel, que continúa como era en el libro de Jueces. La inmoralidad y la amoralidad era algo total. Lo primero que vemos es a Elí. Y dice que Elí estaba sentado en su lugar en el templo. Literalmente la palabra que usa ahí es que Elí estaba sentado en su trono en el templo. No es sencillamente una silla, sino que él tenía un trono. Queridos, quiero deciros una cosa. ¿De quién es el palacio, el templo? Es de Dios. Y el único que debe tener un trono ahí es Dios y ninguna otra persona. Y Elí estaba sentado en su trono ahí. Y vemos que tenía dos hijos, Ofni y Finés. Estos dos eran hombres que despreciaban los sacrificios del pueblo. Es como si yo me pusiera, aquí no pasamos el cepillo para recolectar una ofrenda, pero es como si la persona que estuviera pasando el cepillo, pasando la ofrenda, según Fernando iba a echar algo, la persona que lo está pasando le coge la ofrenda y le dice, no, esto me lo quedo yo, ahora puedes dar algo. Y literalmente estaban robando a la gente sus sacrificios. Estaban metiendo sus tenedores en los sacrificios que ellos daban, llevándose a ellos lo mejor. No solamente eso, sino se ponían a la puerta del templo, el tabernáculo es la palabra que usa porque era un templo ambulante, y ellos se ponían a la puerta y seducían a las jóvenes que estaban ahí. Había una situación moral horrible. Y en medio de esto vemos a un hombre que era un hombre piadoso, un hombre que amaba a Dios, porque iba todos los años para celebrar las fiestas y los sacrificios de Dios en Jerusalén, en Silo, en verdad, no es Jerusalén en ese momento. Entonces él se llama Elcana y él tiene dos mujeres. Una es Penina y otra es Ana. Y Penina tiene hijos y Ana no tiene hijos. Y Ana se siente de menos porque no tiene hijos. Ella siente que de alguna forma Dios la está castigando porque literalmente dice que Dios había cerrado su vientre. Dios no le había dejado
tener hijos. Y entonces Penina se mofaba de ella, se reía de ella. Y yo creo que quizás cuando estaban en el pueblo ella se podía escapar, pero una vez al año, toda la familia, Elcana, Penina y Ana, iban juntos a Silo para las fiestas. Tú sabes que cuando estás en casa, tú puedes cerrar la puerta y escaparte del resto de la gente en tu casa. Pero cuando estás en el coche de viaje, tienes que estar con todos los que están en el coche. Ahí es cuando los niños se pelean. Y cuando papá mira para atrás y dice, ¿qué voy a tener que hacer para que os calléis? Voy a parar el coche ahora mismo. Pues esta es la situación, pero era entre Penina y Ana, todo el rato peleándose. Y Ana estaba en una situación, dice, de profunda angustia. Dice en el versículo 10, Ana con profunda angustia lloraba amargamente. Ella estaba en una situación donde sentía ese desprecio, vergüenza, falta de valor, quizás incluso delante de todo el mundo, como ella era de menos, como ella no valía tanto. Entonces, año tras año esto ocurre, y una vez ella va al templo, se levanta de la mesa sin hablar con nadie y sin comer, y se va al templo y empieza a orar. Y ella ora y llora, y está ahí como en un rincón, me la imagino, ahí llorando, y con su boca moviéndose, pero no salía ningún sonido. Y está ahí hablando en voz baja y llorando al Señor y pidiéndole a Dios un hijo, que Dios le sacara de ese momento de vergüenza y de angustia y de rechazo. Y es curioso porque muchas veces nosotros podemos pensar y podemos ver nuestras vidas como esta misma situación de Ana. Dice en el versículo 5, porque el Señor no le había dado hijos. O sea, dice directamente, era la culpa de Dios que ella no tenía hijos. Y yo creo que muchos de nosotros nos ponemos en situaciones para orar, donde hay sufrimiento, y estamos orando por una sanidad, estamos orando por un trabajo. Si eres una persona soltera y estás orando que Dios te provee un marido, una mujer, quizás estás en la misma situación donde estaba Ana y quieres un hijo, y por alguna razón Dios no contesta esa oración. Y empezamos a preguntarle a Dios, Dios, yo no entiendo por qué tú no sanas, yo no entiendo por qué tú no me permites tener este trabajo, por qué no me permites dar a luz. Y el sufrimiento es algo que empezamos a decir, es que esto no tiene razón de ser. Si Dios es bueno, y nos hacemos esta pregunta, y quizás es la pregunta más difícil que podemos hacernos, si Dios es bueno, ¿por qué permite que yo sufra? ¿Por qué permite que los niños sufran? Y nos hacemos esa pregunta. Y a nosotros realmente no se nos ocurre una buena razón por la que Dios permite sufrimiento. Y como no se me ocurre a mí, porque Dios puede permitir sufrimiento, entonces debe ser que no hay ninguna buena razón por el sufrimiento. Quizás podemos pensar por un momento que Dios tiene ideas más grandes que nosotros. Quizás podemos pensar por un momento que, aunque no se me ocurre a mí una buena idea por lo que hay sufrimiento en el mundo, quizás Dios sí que tiene una idea. Yo, queridos, no soy tan listo como Dios. Y me atrevo a decirte que tú tampoco eres tan listo como Dios. Quizás Él tiene una idea de por qué permite estas cosas. Y parte de lo que es mi fe en Él es decirle, Dios, yo no sé por qué, pero me rindo a ti. Yo no sé por qué permites estas cosas, pero yo sé que tú eres Rey, tú eres el Señor y yo no. En esta ocasión, en medio de su desesperación, Dios contesta la oración de Ana. Y Dios le dice a través de Elí, aunque era un poco sinvergüenza,
Dios le dice, a través de Elí, le dice, vas a tener un hijo. Y poco después, ella tiene un hijo. Y ella durante su oración había dicho a Dios, Dios, si tú me das un hijo, yo voy a entregarle, voy a ofrecerle a ti este hijo para que esté en tu servicio. Entonces, poco después, ella tiene un hijo y Dios le concede ese placer, le pone el nombre Samuel. Y de ahí recibe este libro su nombre. El libro de Samuel se llama por el hijo de Ana. Y Ana, antes de entregarle al templo para que sirva al Señor, porque le entrega a una edad muy temprana, ella canta una canción. Y esta canción es tremendamente importante. Ella canta esta canción en 1 de Samuel, el capítulo 2, empezando en el primer versículo, dice esto: luego Ana oró, mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido, ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Seguramente miró a Penina cuando dijo eso. Me alegro porque tú me rescataste, nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Y esta oración, esta canción de Ana, empieza como una alabanza normal, como algo que nosotros podríamos decir, cada uno de nosotros, cuando vemos que Dios nos ha contestado una oración, cuando hemos recibido sanidad, cuando hemos recibido el trabajo que necesitábamos o esa ayuda económica que nos hacía falta, y entramos en la presencia de Dios y decimos, gracias Dios porque tú me rescataste. Pero de repente ella cambia un poco el giro de su oración y empieza a hacer una exhortación muy importante que dice lo siguiente. Dice, dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que ha hecho. Él juzgará a sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado y los que tropiezan ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no tenía hijos ahora tiene 7 y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solo por sus fuerzas. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Mira, queridos, el lema de esta oración es esto: Dios es el Rey y Él levanta a los humildes y rebaja a los orgullosos. No solamente es el lema de esta oración y de esta predicación, sino que esta canción que ora esta mujer Ana es el lema de primera y de segunda de Samuel. Y vamos a ver cómo una persona detrás de otra persona, Dios tumba al orgulloso y levanta al humilde. Es un lema que realmente cuando tú lo sigues lo vas a ver en toda la Biblia. La importancia de la humildad y de la soberanía de nuestro Dios. Dios es soberano, es el Rey y es el mandamás. En Santiago dice esto: sin embargo, Él nos da más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que
humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. En las bienaventuranzas, Jesús una y otra vez habla de las personas que están bajas y cómo esa situación de humildad y de necesidad es algo que Él bendice. Dice esto, Dios bendice, Mateo 5:3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Queridos, Ana era pobre en espíritu. Era una persona con el corazón roto, el corazón quebrantado, el corazón pobre. Ella necesitaba en espíritu. Dios bendice a los pobres en espíritu y se da cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Este es un mensaje que Jesús repite una y otra vez. En Mateo 19 dice esto: pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora que parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Esto es lo que Ana dice una y otra vez en esta oración. Y vamos a ver esto a lo largo del libro. En Mateo 23, otra cosa que Jesús dice: el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Propiamente, esto es algo que me parece súper curioso, pero una y otra vez yo veo en la Biblia que Dios es atraído hacia las personas con su corazón roto. Cuando hay tristeza y hay quebranto en nuestros corazones, Él es atraído a esa situación en nuestras vidas. Cuando nos sentimos necesitados, pobres, inútiles, débiles, Dios dice: ¡wow! Esto me encanta. Y Él se va corriendo a esa condición de corazón. Dice en Salmos 34, dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y rescata a los de espíritu destrozado. Mira, yo no sé en qué situación te puedes encontrar tú hoy. Si estás en una situación donde dices: es que Dios, yo no sé qué hacer. Mi espíritu está quebrantado por cualquier situación, sea economía, sea relaciones, sea tu familia que parece que están destrozados, tus hijos, tu falta de hijos, salud puede ser. Y tú dices: Dios, yo no sé lo que me va a pasar. Quiero darte una palabra de ánimo. Dios se acerca a ti. Cuando tú te sientes pobre, quizás no solamente te sientes pobre, sino que eres pobre, Él se va corriendo hacia ti. David, siendo el rey, dice, creo que son 3 veces en los Salmos: ay de mí, pobre y necesitado soy. No tienes que ser pobre en dinero para saber que eres pobre en todo lo demás. Es una condición de nuestra alma y de nuestro espíritu. Pablo destaca que esta característica de humildad es algo que Jesús lo muestra de la mejor forma. Y él dice: mira, tenemos que imitar esto lo que Jesús está haciendo. Dice esto: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús en Filipenses. Aunque era Dios, o sea, no era débil, era el Todopoderoso, el Creador. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, palabra clave para la humildad. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Él dijo: mira, yo tengo todo, pero yo me voy a agachar a servir. No es ser pobre, no es ser débil, aunque somos pobres y somos débiles. Es reconocer que somos pobres y débiles. Porque, queridos, hay personas que son pobres en materia, pero son ricos en espíritu y orgullosos.
incluso no quieren pedir ayuda. Y hay personas que tienen mucho dinero, pero aún así saben que están destrozados. Normalmente no va a la par, pero muchas veces sí. Jesús nos dice esto: imitadme a mí, imitad mi actitud. Él dice: déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Mateo 11. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Mira, la humildad no es rebajarte, no es hablar mal de ti mismo, no es decir, ay, qué malo soy y no valgo para nada. La humildad es depender de la persona correcta, y esa persona es Dios. Eso es la humildad. El orgullo es: yo voy a sacar las castañas del fuego yo mismo, yo puedo, a mí no me hace falta la ayuda de nadie. La humildad dice: no, a mí me hace falta ayuda. Dios, por favor, ayúdame. Muy rápidamente, hay 3 personajes en el libro de Samuel, que son Samuel, Saúl y David, 3 protagonistas principales. Y justo en el primer capítulo de Samuel vemos como Elí y sus 2 hijos, Ofni y Fineas, son realmente personas altivas, desprecian los sacrificios y Dios les rebaja, hasta tal punto que en el mismo capítulo 2 viene un profeta de Dios y les dice: vais a morir por las cosas que han hecho. Y no solamente eso, sino que no solamente esos 3, sino toda la familia, toda la descendencia de Elí. Dios dice: mira, ¿sois altivos? Yo os voy a venir, yo os voy a traer hasta abajo. Y trae este chico, Samuel, un niño, y empieza a levantarlo para ser el profeta, el sacerdote y el juez de todo Israel. Entonces el pueblo de Israel empieza a decir: Samuel, no queremos tener más jueces. Nosotros queremos un rey como el resto de los pueblos. Queremos que tú levantes un rey. Entonces el pueblo elige un rey. Dios lo identifica y lo selecciona, y Samuel lo unge, pero el pueblo realmente es el que dice: queremos un rey. Y Saúl empieza de una situación tan baja. De hecho, en el día de cuando le iban a coronar, él se esconde entre las maletas para que no le encuentren. Él, porque tiene tantas inseguridades y se siente tan débil y tan poco apto para esa situación, él empieza de pequeño, sabiendo que es débil, pero enseguida sube a la cima y empieza a pensar: ay, es que yo puedo hacer todo. Y empieza a despreciar los sacrificios del pueblo, empieza a matar a la gente al azar. De hecho, mata a un sacerdote, consulta a una bruja y va persiguiendo a una persona que Dios había ungido, que es David. Y David empieza como un pastorcito que ni siquiera su padre quería decir que este es mi hijo. Entonces Dios rebaja a Saúl, le mata una guerra, y poco a poco Dios va subiendo a David. David hace unas grandes hazañas, mata al Goliat. Como un jovencito de más o menos 15, 16 años, él mata a un guerrero. Luego va matando un montón de filisteos, de los que eran los enemigos de Israel, los va matando uno detrás de otro. Empieza a hacer unas reformas dentro de lo que es el pueblo de Israel que no se habían hecho. Empieza a hacer alabanza 24/7, trae el arca a Jerusalén y empieza a poner planes para que haya la construcción de un templo. Y parece que David es ese rey que Israel está esperando. Pero algo ocurre. Mientras vamos hablando de lo que ocurre, igual los músicos podéis ir subiendo. Algo ocurre con David. Yo creo que ya lo sabéis. Quizás podemos cantar la última canción que estuvimos cantando antes.
aunque parece que David es un buen hombre y está haciendo las cosas correctamente, ocurre que él se empieza a aburrir. Y estando en la azotea de su casa, él mira una mujer y es atraída por ella. La sube a su casa, aunque es casada, y tiene relaciones sexuales con ella. Y esta mujer se queda embarazada. Y él dice, ¡oh! ¿Qué he hecho? Todo el pueblo va a saber lo que he hecho. Entonces no se le ocurre mejor idea que traer el marido y matarlo en una guerra. Ponerle en una situación precaria y luego, mientras él está adelante, todo el ejército va para atrás y matan a Urías, al marido de esa mujer. Y de repente vemos que esta persona que parecía el mejor, parecía nuestro Frodo, realmente es Gollum. Realmente hay algo tan oscuro y tan feo dentro de él. Decimos, ¿cómo puede ser este el rey que nos ha prometido Dios? ¿Cómo puede ser esta persona? Pero hay algo muy curioso de la vida de David, porque Dios dice, David es un hombre conforme a mi corazón. Pero ¿cómo puede ser David un hombre conforme a su corazón cuando revela, comete adulterio y luego asesina en sangre fría al marido de esa mujer? Y Dios dice esto. ¿Qué es lo que cambia entre David y Saúl? ¿Por qué es David diferente? Yo creo que el Salmo 51 nos da una pequeña vista dentro del corazón de David que nos hace saber, hay algo diferente acerca de este hombre. Y dice esto en el versículo 16 de Salmo 51. El Salmo 51, David lo escribe después de cometer adulterio con esta mujer, Betsabé. Dice esto, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te lo ofrecería. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Esa humildad. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Queridos, yo creo que esta es la diferencia. Yo creo que cada uno de nosotros somos Gollum. Lo siento, para el spoiler. Cada uno somos Gollum. Cada uno tenemos ese mal dentro de nosotros. Lo importante es decir, Dios, no soy Frodo, soy Gollum. Soy el que está consumido por la avaricia, por las ganas de poder, por querer obtener riquezas, por ser la persona. Y estamos siendo consumidos por eso. Decir, Dios, yo soy así. Una de las cosas que yo veo que va para mí completamente contrario con lo que es la humildad. Cuando nos encontramos en esos momentos de sufrimiento y decimos, Dios, ¿por qué estoy sufriendo así? Hay dos formas de responder a ese sufrimiento. Uno es levantar el puño al cielo y decir, Dios, ¿por qué me haces esto? Y saber que Él no te va a responder, porque no te va a responder así. Y decir, Dios, no sé por qué me lo haces, pero acepto tu perfecta voluntad. Dios, no sé por qué haces esto a mi familia, a mis hijos, pero acepto tu perfecta voluntad. Esto es parte de la humildad. Es parte de decir, Dios, no lo entiendo. Cuando David fue confrontado por Natán, él dice, si Dios me aniquila, si acaba conmigo, Él está justificado en sus juicios, porque Él es recto, Él es rey. Es curioso porque esta canción de Ana, que es el lema de este libro que estamos leyendo,
acaba con un versículo muy, muy importante, que por alguna razón no lo estoy encontrando en mis apuntes. Dice esto en el versículo 10 del segundo capítulo. Dice esto: el Señor juzga toda la tierra. La canción de Ana. El Señor juzga toda la tierra. Él da poder a su rey. Cuando ella está cantando esta canción, Samuel ni siquiera había nacido, ¿vale? Samuel no había nacido, Samuel no había ungido ni a Saúl ni a David como rey. Y dice ella esto, reconociendo que vendrá un rey que es perfecto. Dice: el Señor juzga toda la tierra, Él da poder a su rey, aumenta la fuerza de su ungido. Queridos, yo quiero sugerirte que esta es la primera vez que la palabra Mesías ocurre en referencia a Jesús que va a nacer. De esta mujer pobre, destrozada, quebrantada, ella profetiza: va a venir el rey ungido, el Mesías. Porque esa palabra ungido significa Mesías. Es lo que significa. Él es el juez, Él pelea por nosotros. Él es el todopoderoso, el creador del universo, y vino como un siervo humilde. No era que Él tomó sus derechos y todo lo que Él era y decía: no, yo tengo el derecho y los demás a callar. En vez de venir a mandar y poner el puño sobre la tierra y decir: aquí digo yo, Él hizo: no, aquí sirvo yo. Aquí yo voy a entregarme. En vez de tocar para herir a la gente, Él tocó con suavidad y sana. En vez de venir a matar, Él vino a morir por nosotros. Yo creo que eso es humildad. Muere en la cruz por nosotros. ¿Por qué muere? Porque todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos Gollum. Dice en Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie alcanza la meta gloriosa establecida por Dios. Me encanta que habéis elegido esta canción hoy. Todo lo entrego a Dios. A mí me gustaría sencillamente, como un acto, decir: tú eres el rey. Si tú sientes en este momento que quizás hay preguntas, hay cosas que tú no entiendes, hay situaciones y tú dices: yo te lo entrego, Señor, yo te lo entrego. Yo no quiero intentar sacar las castañas del fuego yo solo, sino que te pido, te suplico, Dios, que hoy me ayudes. Hoy te entrego. Quizás has estado luchando con algo en tu vida, un pecado. Dile: Dios, te lo entrego. Yo no puedo con esto. Has estado luchando en el matrimonio. Yo no puedo con esto, Dios. Te lo entrego a ti. No puedo con mis hijos. Yo te lo entrego a ti, Dios. No puedo con mi jefe. Te lo entrego, Dios. Lo más importante, creo, es esto: reconocer que somos débiles, somos pecadores. Eso es la humildad. Dice esto en Romanos 10:9: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús es el mandamás, y Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mientras vamos cantando, a mí me gustaría daros la oportunidad de responder con el cuerpo lo que Dios ha estado hablando en tu corazón. Si Dios te ha hablado, quizás Dios no te ha hablado y no pasa nada, pero vamos a ponernos de pie, y la forma que quiero animarte a responder con tu cuerpo es esta. Ahí donde estás, no tienes que acercarte al frente ni nada. Puedes si quieres, pero no es el desafío hoy. Es sencillamente en el sitio donde tú estás, que tú tomes un momento y que sencillamente ahí donde estás, que te arrodilles y le dices: Señor, yo te lo entrego. Soy débil, no puedo, necesito tu ayuda, estoy quebrantado de corazón, necesito que tú me salves.
Mientras vamos cantando, si eres capaz de arrodillarte y si Dios te ha hablado, sencillamente toma un momento y decirle: Señor, yo me quiero humillar, reconozco